Bien, está con nosotros ya el ministro de Salud, Óscar Ugarte. Él nos acompaña para hablar sobre cuál es la situación, del del sector salud. Hoy, como lo adelantamos al principio del programa, entre varias cosas que se han dicho, la vicepresidenta electa Marisol Espinosa ha manifestado que el SIS, que el Seguro Integral de Salud, tiene una deuda de 55 millones de soles con los hospitales públicos y que ello pone, obviamente, en riesgo la salud de los asegurados. Ella ha dicho que, de acuerdo a la comisión o a la misma propia comisión de transferencia del nuevo gobierno, el sector salud no se encuentra en óptimas condiciones. Ministro, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿cuál es la opinión que nos da en principio sobre la cifra y sobre lo que han manifestado los integrantes de Gana Perú sobre el desfinanciamiento en el que se encuentra el Sistema Integral de Salud, el SIS? No está desfinanciado. Que existe una deuda, existe. Desde el año 2008, eso nosotros lo hemos señalado y lo hemos presentado al Congreso cuando se discutió el presupuesto 2011, porque se generó esa deuda en la época esta de la modulación. Al Ministerio de Salud le recortaron en esa oportunidad el año 2008 600 millones, de los cuales 72 correspondían al Seguro Integral de Salud. Después Economía y Finanzas devolvió 20 y quedó la deuda en 52. Nosotros propusimos que esto, como debe hacerse, se reconozca que es una deuda que hay que devolver, y lo que se estableció en la ley de presupuesto este año es que se debía constituir una comisión que debía revisar para que se pague esa deuda. Eso ya está en camino. O sea, ese es un proceso, mejor dicho, es un tema en proceso de solución. Porque se ha constituido la comisión, está definido cuál es la deuda, y esto se va a pagar, se va a iniciar en las próximas semanas y en los siguientes meses. Con el propio presupuesto del Ministerio de Salud se resuelve. A ver, o sea, la deuda de 55 millones... No, es 52. 52. La deuda es de 52 millones y existe, claro, empezando por ahí. Es una deuda que viene del año 2008. Del 2008, y nosotros hemos informado al Congreso el año pasado cuando se discutió el presupuesto este año, y eso es público y notorio. Y sobre eso, la ley de presupuesto incorpora un artículo que establece cómo hacer para resolverlo, que es constituir una comisión, que ya se constituyó, analizar eso y encargarle al Ministerio de Salud que lo cubra con su propio presupuesto. Ya, pero esa solución, si bien se tiene que dar a través de la comisión, aún no se ha dado. Es decir, no se ha pactado de qué forma se va a pagar la deuda, sí, en cuánto tiempo, eso está con qué pactado presupuesto. Porque está establecido que es a través del Ministerio y se va a pagar, sí, progresivamente durante el segundo semestre. ¿Cuál es el plan de pagos entonces? Esos 52 millones, priorizando a las zonas que más lo necesitan, son las que deben iniciarse próximamente, y en este segundo semestre debe transferirse todo y por lo tanto dejar saldada esa deuda. O sea, estos 52 millones deberían ser pagados durante este segundo semestre, sí, probablemente no antes del 28 de julio, pero en el transcurso... Es probable que se inicie parte de los pagos antes del 28 de julio, pero van a continuar en los siguientes meses. Ya. ¿Y la deuda o el pago de la deuda se concluye el segundo semestre o se inicia el segundo semestre? No, se concluye. Eso tiene que estar concluido ya en esta etapa. Pero ¿ustedes le han manifestado o le han comunicado esto a Gana Perú? Por supuesto. Porque ellos el proceso hablan de un problema que pareciera no tener solución. Yo creo que hay una confusión ahí, porque no solo se les ha informado, sino eso es un acuerdo del Congreso, está en la ley de presupuesto, todos los congresistas tienen que saber que es así, y nosotros estamos cumpliendo lo que la ley de presupuesto aprobada por el Congreso nos ha indicado. Pero además no solo se ha dado toda esa información, que la relación con la Comisión de Transferencia de Gana Perú ha sido muy fluida y muy buena. Bueno, yo creo que hay una interpretación no adecuada, digamos, de la información que nosotros mismos hemos proveído, porque quien ha presidido esa comisión es el doctor Álvaro Vidal, que ya fue ministro anteriormente, con quien nos conocemos de muchos años,
y que además ha agradecido muchísimo toda la información que se le ha brindado. Pero eso, por ejemplo, no puede empañar ni desmerecer otro hecho que es fundamental. El financiamiento en salud durante estos años se ha duplicado. El presupuesto que recibía el Ministerio de Salud en el año 2006, más los gobiernos regionales en salud, comparado con el 2011, ha crecido en 114%. Por lo tanto, hay un crecimiento, un financiamiento incrementado. En el caso del Seguro Integral de Salud, en los años 2003, 2004 recibía 200 y tantos millones. Ha ido subiendo y este año está en 570 millones. Pero hay un problema que es real, que nosotros hemos... Sí, perdón, interrumpo, sí. Antes que hable usted de ese problema real. Ellos además presentan hoy un cuadro justamente que tiene que ver con el presupuesto del asegurado en el SIS, en el marco del SIS, y ellos muestran a través de un cuadro cómo el presupuesto por asegurado del SIS se ha disminuido de 45 soles en el 2003 a 39.8, y lo tenemos en pantalla, justamente sí, a 39.8 el 2010. Me imagino que esto es porque hay más personas que se están atendiendo, obviamente, a través del SIS, y por mayor presupuesto o mayor dinero que exista, sí, al hacer una simple división, pues el presupuesto por persona eso es real, es menor. Eso es real. Nosotros lo hemos informado. Acabamos de informarlo eso al Congreso. Las cifras exactas son estas, no son exactamente las que ellos muestran. A ver, lo muestro en pantalla, perdón. Claro. Usted puede tomar el lapicerito y así lo podemos mostrar en pantalla. Efectivamente. Que sea una mejor idea. Ha habido un incremento del financiamiento, pero lo que sucede es que el número de beneficiarios ha crecido en una proporción mayor y por lo tanto efectivamente el costo unitario de lo que se transfiere al SIS ha tenido esta variación donde, por ejemplo, el año 2005 era 22 soles, el 2006 27, el 2007 42, el 2008 40, unitario, ¿no es cierto? Y luego ha habido un decrecimiento a 36 soles. Eso es real y eso nos ha llevado a plantear un proyecto de ley para que resuelva este desfase, porque este desfase se da cuando hay una presión para mayor atención de asegurados y el financiamiento no crece en esa proporción. Por esa razón, el Ministerio de Salud ha presentado un proyecto de ley que acaba de ser aprobado en la legislatura extraordinaria. Ese proyecto de ley resuelve este tema. Y estamos dejando justamente al nuevo gobierno un mecanismo legal que permite el financiamiento, porque establece un mecanismo que es el siguiente. Cada año se determina cuál es el volumen de asegurados que van a ser tratados. Y se establece, de acuerdo a un criterio técnico, el costo unitario. Por lo tanto, por una simple regla de 3, se determina cuál es el monto que necesita ser incorporado al presupuesto. Eso no había en el mecanismo anterior, era un mecanismo donde esta definición, donde se discute con el MEF, etcétera, etcétera, llevaba a este tipo de imperfecciones en el financiamiento. ¿Cuál es ese monto adicional? Lo que está establecido en la ley de financiamiento, que acaba de aprobar la legislatura extraordinaria, es que cada año tiene que establecerse la cantidad de asegurados que se prevé para financiar, más el costo unitario de tratamiento per cápita. ¿Que asciende a? No, eso se determina, actualmente eso está estimado más o menos en unos 300 soles año. Que no se cuenta solo con los ingresos del Seguro Integral de Salud, sino eso también está en personal que se paga por otra vía. Pero eso puede ir creciendo, puede crecer porque hay mayor población o porque el costo es mayor, y eso hay que ajustarlo cada año. Pero, ministro, eso va a determinar, y volvemos, por favor, si me ayuda producción a poner el cuadro en pantalla, eso va a determinar que ese presupuesto de 39,8 por asegurado en el 2010 ascienda a cuánto los próximos años. Bueno, eso va a ser progresivo de acuerdo a lo que sea necesario, porque el costo unitario está establecido en función del plan esencial de aseguramiento en salud. O sea, ese es el presupuesto por asegurado, pero ¿cuánto necesita un asegurado? Es la pregunta. El presupuesto puede ser 39,8, pero la necesidad es, no sé, pues de 50, de por 60. Una razón.
porque lo que determina eso es el plan de beneficios. Entonces, el plan de beneficios actualmente, que es el PEAS, está determinado desde el año 2009 y este año corresponde ajustarlo, por lo tanto se va a incrementar. Entonces, lo que se va a necesitar para el año 2012 ya no va a ser exactamente lo que se necesita ahora, se va a incrementar. ¿En cuánto? Es lo que hay que determinar técnicamente. Eso está establecido en la ley de financiamiento y ese es un instrumento legal financiero que va a tener el nuevo gobierno, que justamente va a resolver este tipo de problemas en el financiamiento que había. Ahora, pero el problema de fondo es otro en realidad, porque la idea es que no es que los asegurados al CIS crezcan, es decir, sí por un lado, porque eso quiere decir que hay gente que está incorporada de alguna u otra forma al sistema de salud y puede ser atendida en caso de emergencia cuando no cuenta con recursos. Claro. El problema es que en el CIS hay una filtración importante, ¿no es cierto? Entonces, que se está corrigiendo. Vamos a hablar de eso ahora. Si esa filtración se corrige, entonces claro, podría lograrse mayor presupuesto para las personas pobres que realmente necesitan estar dentro del CIS. Pero si bien digo yo, o creo yo, que lo importante es que el CIS realmente cubra a aquellas personas que lo necesitan, a mayor personas que cubre el CIS quiere decir que tenemos a menos personas que acceden a un seguro a través de los mecanismos a través de los cuales deberían llegar a un seguro, acceder a un seguro. O sea, no tenemos mucha gente formal, no tenemos mucha gente en planilla, no hay mucha gente a la cual descontarle para que vaya a salud. Entonces, tiene sus pros y sus contras que el CIS vaya creciendo en cuanto a gente. No tiene por qué crecer indefinidamente ni arbitrariamente. Exacto, la idea es que se vaya reduciendo. La estrategia global, claro, la estrategia global de financiamiento combina, uno, que vaya creciendo el empleo estable y por lo tanto el empleo que permite el financiamiento del aseguramiento contributivo. Exacto. Y en la medida en que eso crece, el financiamiento para la población pobre, que no tiene otros mecanismos, va a tener que ir decreciendo, ¿no es cierto? Eso en el mediano y largo plazo. En los últimos años, y estas son las cifras oficiales, además demostrables, se ha incrementado el empleo en 2.300.000 trabajadores, que hoy están siendo incorporados a la seguridad social y por lo tanto tienen que salir de los mecanismos de subvención del seguro como estaba. Entonces, cuando se habla de filtración, por lo general sucede eso, que antes estaba en una condición de pobreza, pero de repente encontraron empleo y ahora tiene que pasar a otro mecanismo y hay que hacer una depuración. Y algunos siguen usando el CIS. Bueno, se lo digo porque conozco de casos a gente que le he preguntado y me dicen, no, me atiendo el CIS, pero ¿por qué? Si tienes un trabajo formal. Es cierto, es cierto. A mí también me ha sucedido, un día me entrevistaba un periodista, un colega periodista de un medio, y me decía, yo antes no tenía trabajo y estaba en el CIS, ahora tengo trabajo, pero ya estoy en el otro seguro y ya tengo que dejar el CIS. Ajá. Bueno, ese proceso ese trance es el que se está trabajando. Pero lo que quiero señalar es que los mecanismos de financiamiento en salud se han ido mejorando, se ha incrementado ese financiamiento y se ha incrementado también los mecanismos de control y supervisión para que no hayan este nivel de filtración. ¿Cuál es la filtración hoy en el CIS? ¿El nivel de filtración en el CIS? Se estima que hay todavía entre un 15 a 18%. Que para ser sinceros es una cifra bastante alta, ¿no? Sí, pero antes era más, para decirlo claramente. Estaba cerca del 30%, porque no había mecanismos, ahora sí hay mecanismos, porque además ahora hay un mecanismo muy claro, que es el SISFO, que es el Sistema de Focalización de Hogares, que no lo maneja el Ministerio de Salud, lo maneja Economía y Finanzas, y que determina, porque ha hecho estudios sobre ingresos familiares, de qué familias son las beneficiarias, no solo para el aseguramiento universal, sino para los programas sociales en su conjunto. Y en general, las familias que deben ser beneficiadas son aquellas que tienen un ingreso familiar de 1.500 soles para abajo. Ese es el estándar. Y hay un semi-contributivo, donde la población tiene que aportar y el Estado aporta la otra parte, que está entre los 1.500 y 3.000. De ahí para arriba tiene que ser a través del aseguramiento contributivo, sea individual o a través de una institución.
Pero lo que quería señalar Por favor. es que estos mecanismos de financiamiento que se han incrementado no solo están mejorando las condiciones del aseguramiento y por lo tanto la atención, ahora hay un volumen de gente mayor, digamos, que se atiende en los servicios, que es una de las cifras. Por ejemplo, lo que ha dicho Gana Perú es que el 40% de la población no tiene seguro. Según la ENAO. Bueno. ENAO 2004-2010. Del 2010, pues. Pero el 2010 decía el 60 y tantos % tiene seguro. Pero ¿cuánto era el 2005? Solo tenía seguro el 36%. Entonces lo que se ha incrementado en estos años es del 36 al 66% a fines del 2010 y ahora a julio estamos en el 70%. O sea, hay 30% que no cuenta con seguro. Que todavía no cuenta y que es parte de lo que hay que encarar para adelante, son los temas pendientes y es parte de las políticas que hay que incrementar y seguir financiando. Pero no solo se está favoreciendo la atención de la gente, que es lo que es muy importante, sino que para que el aseguramiento pueda funcionar, y eso lo hemos dicho desde un principio, se requiere inversión en infraestructura y equipamiento, y lo que se ha invertido entre el 2006 y la fecha son 4.600 millones de soles en hospitales, centros, puestos de salud. Ok. Entonces, ¿cuánto dinero se necesita para incorporar al sistema de salud a este 30% de gente que falta? Aproximadamente. ¿Cuánto necesitaría el presupuesto del Ministerio de Salud crecer, que es el reto que le va a corresponder al próximo gobierno? El presupuesto. ¿Cuánto Mire, más? progresivamente, porque eso no tiene por qué crecer en un solo año, nosotros suponemos que en 2-3 años debería cubrir, y eso debería significar un incremento de un 15 a 20% anual respecto del financiamiento ya existente. Y creo que eso es 15% perfectamente más factible. de lo que hoy existe en dinero del presupuesto de salud para poder cubrir el 30% al 30% que no tiene seguro de salud. Y eso es perfectamente factible con los recursos que tiene el país, que está creciendo y por lo tanto esa es la tendencia que hay que garantizar. Quiero decir además... Perdón, ¿y eso se puede hacer según usted en los próximos 5 años? Menos. Nosotros creemos que esto se puede lograr el 100% del aseguramiento en los próximos 3 años como parte de una política sostenida. Pero además, y yo creo que es importante señalarlo porque creo que se han dado algunas cifras que no reflejan la realidad, el país está comprometido a nivel internacional en cumplir con determinadas metas sanitarias. Reducir la desnutrición crónica es parte de los objetivos de desarrollo del milenio y el Perú se comprometió a llegar al año 2015 reduciendo por lo menos a la mitad la desnutrición que había a inicio de los 90. A inicio de los 90 la desnutrición era 36.7% de los niños menores de 5 años. El año 2010 esa meta ya se logró. O sea, lo que estaba previsto para el año 2015, que era llegar a 18, en el año 2010 es 17.6%, que es lo que ahora perfectamente es demostrable y por lo tanto es una meta lograda. A ver, vamos a en el caso de la desnutrición crónica. Pero, este es un cuadro que ha traído el ministro, lo estoy mostrando y lo estoy poniendo en pantalla para que él pueda... son datos oficiales con la encuesta nacional de demografía y salud. Ministro, si fuera tan amable, por favor. Lo que quiero decir es, a inicio de los 90, la desnutrición crónica era el 36.7%, es decir, el 36.7% de los niños menores de 5 años era un desnutrido crónico. Es decir, que su talla era más baja lo que correspondía para su edad. El compromiso del país era llegar al año 2015 reduciendo a la mitad esa desnutrición crónica. Como podemos ver aquí, ya el año 2009 estaba en 18.3, o sea, ya había llegado a la mitad de los inicios del 90. Y por lo tanto, la meta del 2015 ya la hemos logrado. Pero no estamos contentos, obviamente. Tenemos que seguir reduciendo y sobre todo las brechas, ¿no?, que hay entre zonas rurales, zonas urbanas, regiones con mayor desarrollo y otros. Pero sí, igualmente, así como en el caso de la desnutrición crónica, y esto no es mérito de una gestión ministerial ni tampoco de una gestión de gobierno, es mérito del país. El país está avanzando y en salud pública teniendo logros. Este es, por ejemplo, con respecto a la mortalidad infantil. La mortalidad infantil
el Perú se había comprometido a reducir al año 2015 a la tercera parte de lo que era a inicio de los 90. Y esta es la curva, esta línea roja, que debía llegar al año 2015 en 18. Pero ya desde el año 2008 estamos en 18 niños por 1000 nacidos vivos como tasa de mortalidad infantil. Ahora estamos en 17 y seguimos reduciendo. E igual, en el caso de la mortalidad materna, que es uno de los temas que han sido tratados, y me parece bien que se indiquen estos temas, pero que se vea no solo cuáles son los problemas que hoy existen, sino cómo ha evolucionado. La tasa de mortalidad materna del Perú era muy alta, y el compromiso era reducir a la cuarta parte de lo que estaba a inicio de los 90. A inicio de los 90 estábamos en 265 muertes por 100.000 nacidos vivos, y al 2015 debíamos llegar a 66. Hemos venido reduciendo, actualmente estamos en 93. No hemos llegado todavía, pero nuestros estimados es que en un par de años logramos la meta. Ministro, tenemos que ir concluyendo, pero la pregunta que creo que debe quedar, o la respuesta suya que debe quedar del todo clara, sobre todo por aquellas personas que dependen del SIS, es, entonces, ¿la salud de los asegurados del SIS no está en peligro por esta deuda de 52 millones? De ninguna manera. Eso no está en peligro, eso es parte de lo que está previsto resolver. La ley de presupuesto establece un mecanismo que es el que estamos siguiendo y que es el que va a tener que continuar también la nueva gestión. Toda esa información se les ha brindado como es natural, y los congresistas mejor que nadie lo conocen. Además, acabamos de hacer ese informe para aprobar la ley de financiamiento que felizmente el Congreso aprobó la semana pasada, y que va a permitir a la nueva gestión tener un mecanismo financiero muy útil para no tener estrecheces y poder garantizar las atenciones de aquí en adelante. Claro, le repito la pregunta entonces, porque si bien no estamos en el paraíso, ni mucho menos, y todos conocemos, y creo que usted mejor que nosotros, los retos del sector salud, creo que sería mezquino negar que han habido progresos, que estos progresos deberían ser mayores, a mayor velocidad, eso ya es discusión aparte. Pero la pregunta en todo caso es por qué pese a estos progresos, o pese a que no vamos a hablar de los progresos, ¿por qué si las cifras son una? Gana Perú sale en una conferencia de prensa como la de hoy, un poco digamos, a advertir sobre estos aspectos que, bueno, obviamente preocupan desde la forma en la que han sido planteados el día de hoy. Es que hay que saber leer las cifras, ¿no? A veces no se las ubica adecuadamente. Como, por ejemplo, un tema que es muy sensible, y lo han dicho ahora con toda razón, digamos, porque nos preocupa a todos, el tema de la tuberculosis. La tuberculosis es un tema crítico en el país. Si no se estuviese haciendo nada y no se estuviese mejorando progresivamente, claro, las críticas deberían ser puestas claramente. Pero vamos mejorando, y el país está haciendo ahora un esfuerzo muy importante para atender un aspecto, el más crítico de la tuberculosis, que es que ahora hay un porcentaje de las personas con tuberculosis que tienen resistencia al tratamiento normal. Y ese no es un fenómeno solo en Perú, es un fenómeno a nivel internacional, pero ahora se ha multiplicado por 10 el presupuesto destinado a tuberculosis. Y estamos convencidos de que vamos a tener mejoras sustantivas, y yo estoy seguro que la nueva gestión la continuará y la desarrollará. Ministro, gracias por asistir a nuestro programa esta noche. También. Muy amable. Óscar Ugarte, ministro de Salud, ha estado con nosotros. Volvemos luego de la pausa.